En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Vamos a primeramente orar para que el Señor nos guíe y nos haga entender sus verdades tan profundas que están aquí descritas en este libro de Romanos. Así que oramos todos juntos. Padre, te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús por permitirnos una vez más estudiar tu palabra. Padre Todopoderoso, Dios eterno, Salvador, venimos ante ti para que tú puedas iluminar nuestros corazones con tu palabra, que tú puedas traer este alimento, para que tú puedas, Señor amado, darnos más sabiduría y conocimiento. Padre, te lo pedimos en esta noche y para todo aquel que escuche este mensaje pueda, Señor amado, llegar a tu camino, pueda conocerte mucho más a ti, Señor. Amado Dios, simplemente soy un portavoz de tu palabra, tú eres quien va a enseñar, Señor amado. Tu palabra es poderosa, tu palabra nunca vuelve vacía, tu palabra, Señor amado santo, es perfecta, que convierte el alma. Gracias, Padre, te damos en esta noche, así comenzamos, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, nos guíe a tu luz. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos con nuestro estudio bíblico. El día pasado estábamos viendo el capítulo 3, desde el versículo 21 al versículo 31. Estábamos hablando sobre el don de la justicia de Dios. Estábamos viendo cómo Dios justifica gratuitamente por medio de Jesús a pecadores. Haciendo un repaso de qué significa la justicia de Dios. La justicia de Dios es poder declarar justo a un pecador en méritos de aquello de lo que hizo Jesús en la cruz, ese sacrificio en la cual Dios descarga toda su ira hacia su Hijo y Jesucristo se ofrece como sacrificio por el pecado de aquellos que van a creer en su nombre. Entonces, esa es la justicia de Dios, en la cual Él declara justo, no en mérito a nuestras obras o de lo que hayamos hecho algo, ¿no?, para poder ganar esa justicia, sino en mérito a lo que hizo Jesús en la cruz. Bien, ahora Pablo explica eso. Pablo explica de esta justificación gratuita que es tanto para los judíos y gentiles, y que esto también viene por medio de la fe, ¿no? Si bien somos salvos por gracia, pero hay un canal, hay un intermediario, la cual es la fe. Ahora Pablo, para poder aplicar esto, para que en el contexto inmediato los judíos y romanos o gentiles de la iglesia de Roma puedan entender mucho más esto, va a ejemplificar, ¿no?, lo siguiente. En el capítulo 4 vamos a ver el ejemplo de Abraham. Vamos a ver cómo fue que su fe fue contada como justicia, ¿no? Y después también vamos a ver un ejemplo sobre David, cómo él también fue declarado, fue justificado. Y vamos a ver también un poco sobre algunas cuestiones sobre la circuncisión, ¿no? Entonces esos tres aspectos vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con Abraham. Abraham es es el patriarca, ¿no? Es donde todo se origina. Muchos de los judíos tenían en alta estima a Abraham, ¿no? Podemos ver eso tanto en San Juan. Vemos que ellos mencionan que fue un linaje de Abraham. Señalan eso ellos, de que ellos nunca han sido esclavizados. También en Mateo capítulo 3 menciona de que ellos tienen por padre a Abraham, ¿no?
Entonces, hay escritos de los judíos que señalan de que Abraham ha sido alguien perfecto, ¿no? Alguien que nunca ha violentado la ley. Entonces, los judíos siempre tenían en alta estima a Abraham. Pero vamos a ver cómo es que Abraham fue llamado, cómo es que Abraham recibe el llamado por parte de Dios. Y vamos a ver, vamos a irnos al libro de Génesis. Génesis capítulo 12, vamos a ver cómo Dios hace ese llamamiento a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, vamos a leer. Dice así: Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien. Ahí vemos cómo Dios llama, ¿no?, a Abraham. Le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo estaba Abraham antes de salir de su parentela? ¿Quiénes eran ellos? Y eso nos relata más propiamente Josué. Josué nos relata eso de cómo era la parentela de Abraham y quién era Abraham antes de ser llamado por Dios. Vamos a irnos a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 1 al 3. Discurso de despedida de Josué. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses ajenos. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Bien. Entonces ya tenemos una idea de quién era Abraham, un hombre llamado por parte de Dios. Y vemos que Abraham después recibe una promesa. Recibe una promesa que está en Génesis capítulo 15. Ya Abraham era de avanzada edad, ya se le estaba yendo la esperanza de poder tener un hijo, ¿no? Y Dios le promete lo siguiente. Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y vemos más adelante en los otros capítulos, vamos a ver el nacimiento de Isaac, que está en Génesis capítulo 18. Muchos de ustedes ya conocen la historia de Abraham. No quiero quedarme mucho tiempo explicando eso. Simplemente voy a resaltar algunas partes esenciales, ¿no?, que tenemos que entender.
Entonces vemos que ya Adán fue llamado de su parentela, fue llamado por parte de Dios, ya que su parentela, sus padres servían a dioses extraños. Abraham servía a dioses extraños antes de ser llamado. Y después Abraham recibe la promesa, ¿no?, de que Dios va a ser una nación grande de él y que va a recibir un hijo y va a tener también mucha descendencia. Entonces Abraham tenía esa promesa hecha por parte de Dios. Bien, vamos ahora a leer, una vez que ya sabemos más o menos quién es Abraham, vamos a irnos a Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Hay un interrogante, ¿no? Aquí Pablo, él mismo se incluye, nuestro padre es Abraham, porque sabemos que Pablo también era judío, era de la tribu de Benjamín. Por eso pone nuestro padre según la carne, ¿no? Entonces Pablo igual se identifica y le dice a los judíos, ¿no? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Hace una pregunta. Y vamos a ver la respuesta, ¿no? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Bien, aquí vamos a poder relacionar aquello que hemos leído al comienzo. Pablo hace esta interrogante diciendo que ¿qué fue lo bueno o qué halló Abraham según a sus méritos? ¿Qué hizo nuestro padre Abraham para poder ser justificado o ser salvado? ¿O qué es lo asombroso que hizo, no? ¿Qué es lo que hizo con sus manos, en otras palabras? Pues Abraham no hizo ninguno. No hizo nada para poder creer en Dios o para buscar a Dios, para que sea más claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Josué dice que su parentela servía a dioses extraños. Abraham servía a dioses extraños. Y Josué mismo dice que Dios tomó a Abraham. Entonces, una vez más podemos entender de que la salvación es de Dios, la salvación es solamente exclusiva de Dios. Él es el que llama a pecadores, toma a pecadores y los salva. Entonces también Dios hizo lo mismo con Abraham, lo llamó y lo salvó. Ahora, entonces Abraham no hizo nada según su carne, porque el mismo Pedro, el apóstol Pedro responde, ¿no? Porque si Abraham fue justificado por las obras, versículo 2, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham hubiera dicho, no, yo busqué a Jehová, yo me salí de mi casa y lo busqué, yo quise siempre buscarlo, o sea, no tendría de qué gloriarse, o tendría de qué gloriarse, diré, Abraham, ¿no?, ante Dios. Diría, yo Señor te busqué, yo por mis propias fuerzas te busqué, así que yo me gané, en otras palabras, mi salvación, yo te busqué, Señor. Pero el hombre no tiene de qué jactarse. El mismo apóstol Pablo menciona en el capítulo 3, versículo 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿no? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, dice Pablo, no concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, toda jactancia, toda gloria del hombre queda excluida. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria, sino que Dios quiere ser glorificado. Entonces, Dios es el que llamó a Abraham. Ahora, vamos a leer el versículo 3. Romanos 4:3. ¿Por qué? Porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De nuevo, porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿a qué se refiere ese pasaje bíblico de que creyó Abraham y le fue contado por justicia? Es lo mismo que Pablo viene enseñando en el capítulo 3, de que solamente la justificación es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, Abraham creyó a Dios y esa
Y esa fe le fue contada por justicia. En otras palabras, aquí Pablo dice que fue justificado por medio de su fe. Ahora, llama mucho la atención lo siguiente, ¿no? Sabemos muy bien que Abraham fue un hombre de la fe, de que él por fe también fue al otro lado del río, salió de su parentela y creyó en Dios. Obedeció. Más adelante vemos también de que creyó en la promesa, porque Abraham significa padre, ¿no? De multitudes, ¿no? Entonces, a una edad avanzada, más de 90 años, recién le llegó el hijo. Incluso no olvidemos que Sara era estéril. Entonces, Abraham es un ejemplo claro de que era un hombre de fe. Porque, pero sí, está mujer ¿cómo lo Sí, entonces, pero también hemos visto de que Dios lo tomó. Entonces, detrás de eso estaba Dios obrando. Dice que Dios lo tomó. Josué dice eso, de que servían a dioses extraños, entonces Dios lo tuvo que llamar y lo tomó, ¿no? Para hacer de él una nación grande. Entonces, esa fe, eso de creer le fue contado. Esta palabra contado significa lo siguiente, ¿no? También se puede traducir como imputado, empleada tanto en sentido financiero como legal. Esta palabra griega, que ocurre 9 veces en el capítulo 4, significa tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo a favor de otro. Es una transacción unilateral. Por eso Abraham no tuvo que hacer algo para acumularla, sino que Dios tomó la iniciativa de asignarle su justicia. Dios tomó su propia justicia y la acreditó a favor de Abraham como si fuera propia de él. Dios hizo esto porque Abraham creyó en él. Entonces, creyó Abraham en esa promesa que Dios le iba a dar, ¿no? Entonces, eso está, para que podamos verlo, está en Génesis capítulo 15, versículo 6. Entonces, Abraham recibe la promesa. ¿Cuál promesa? De que iba a tener su descendencia, ¿no? Porque Dios le dice, ¿no? Le llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 15:6 dice lo siguiente, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es lo mismo que hoy en día pasa con las personas que creen. Y esa fe que tienen en Jesucristo, de que Él es el Señor y que resucitó, esa fe hoy en día al cristiano le es tomada por justicia y es declarado justo. Eso se llama justificación. No en méritos a mis propias obras, sino en mérito a lo que hizo Dios. Y en el caso de Abraham no fue por sus méritos, sino porque Dios lo llamó y lo tomó de su parentela, ¿no? Que servían a dioses extraños. Entonces, es en mérito a Dios. Pero también está también de que Abraham creyó. Y eso le fue tomado por justicia. Entonces Dios dice, también Pablo dice, al que llama, justifica. Y al que justifica, glorifica. Entonces, vemos claramente de que esa fe, esa palabrita creyó, le fue tomado por justicia a Abraham. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Sigamos leyendo Romanos capítulo 4. Podemos también ver también de que hay otra persona más que habla sobre Abraham. Antes de saltarnos este versículo, vámonos a Santiago. Él igual da testimonio de que fue justificado Abraham por medio de la fe. Vamos a irnos a Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14, donde habla, la fe sin obras es muerta. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano
o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y si también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces también, los demonios creen y tiemblan. Aquí viene lo más importante, ¿no? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac como sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Bien, hasta ahí nomás. Pero hay una parte importante que Santiago habla. Aquí no quiero que vea confusión, de que también menciona de que Abraham fue justificado por la fe. Aquí también habla de que la fe sin obras es muerta. Entonces, si yo digo que tengo fe y no ayudo a mi prójimo o no amo a mi prójimo, entonces muchos pensaríamos que mi fe es muerta. ¿De qué me sirve ser cristiano y no ayudo al prójimo? Ahora, muchos dicen de que, o sea, podemos ver de que la fe sin obras es muerta. Y también Santiago dice que la obra sin fe es muerta. Entonces, ¿en qué quedamos? No nos olvidemos, o sea, no podemos decir que el hombre es justificado en sí solamente por sus obras, no. Es solamente por la fe. Pero esa fe después me habilita a hacer obras. Si yo antes de ser cristiano no amaba a mi prójimo, no ayudaba, porque era otra mi naturaleza, era difícil de que ayude a mi prójimo, ¿no? Antes de ser cristiano. Ahora, si soy cristiano, tengo que amar y ayudar a mi prójimo. Entonces, eso da certeza y verifica de que mi fe es viva y que no es muerta. Entonces, eso no confundamos. Si bien es cierto que Santiago pone de ejemplo o toca el tema de Abraham, Abraham fue justificado por la fe, pero sus obras dieron verificación de que su fe era viva. Entonces, Abraham fue justificado por la fe y las obras daban prueba o certeza de que su fe era viva y de que sí creyó, tuvo una fe verdadera y eso le fue tomado por justicia. Entonces, hoy en día puede pasar lo contrario. Muchos quieren hacer obras y obras, pero si no sale de un corazón regenerado, si no sale de una persona transformada por la palabra, esas obras dice que para Dios no cuentan, son como trapos de inmundicia. No puedo yo justificarme con mis obras, sino me tengo que justificar por medio de la fe. Entonces, a eso se refiere. Bien, vamos a continuar. Vamos a irnos nuevamente al libro de Romanos, capítulo 4. Entonces vemos que Abraham fue justificado por su fe, ¿no? Fue contada por justicia. Versículo 4, Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, bien, hasta ahí nomás, versículo 4, ¿no? Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? De que Pablo quiere hacer conocer esto. Si tú trabajas en una empresa, al fin de mes tienes que recibir un salario.
y tu jefe te tiene que pagar. ¿Por qué? Porque con justa causa tú has trabajado, tú te has esforzado, has hecho tu trabajo, pues tu jefe te tiene que pagar. Entonces, tu jefe tiene una obligación hacia ti, ¿no? Tiene que pagarte. Es una deuda. Entonces, no podemos decir de que un jefe está regalando el sueldo o salario de una persona, ¿no? Entonces, ahí eso Pablo quiere decir lo mismo. Pablo quiere indicar de que si Abraham hubiera dicho de que creyó por sus obras o porque él hizo algo meritorio para poder ganar su justicia, la justicia de Dios, entonces sería como si fuera que esté pagando o esté comprando. Pero acá Pablo dice que no, es por gracia, no es mediante obra, sino es por gracia. Así que nuevamente dice Pablo, ¿no? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, aquí se ve claramente de que Abraham no tuvo nada en sí, no tuvo nada, ninguna parte o en qué jactarse, no, sino que Dios lo tomó de su parentela y Dios hizo de él una nación grande. Bien, vamos a continuar, versículo 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Aquí vemos el claro ejemplo de Abraham. Abraham no hizo ninguna obra meritoria para ser justificado, y siendo él impío fue justificado por Dios. Son duras palabras de escuchar para un judío, porque tenía en gran estima a Abraham, ¿no? Lo veían como alguien perfecto, pero aquí Pablo le toma a él como impío, ¿no? Porque dice, si no cree en aquel que justifica al impío, ¿no? Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este es un mensaje muy impactante para todo el mundo, para todas las religiones, ¿no? Que buscan ser salvos por sus obras, ¿no? Por cometer o por hacer algún sacramento, o por hacer alguna liturgia, o por hacer algo meritorio, algún sacrificio, ¿no? Para ganarse su salvación. Pero Dios no salva de esa manera, sino que salva por medio de la gracia y por la fe, ¿no? O sea, la gracia por medio de la fe. Su salvación es gratuita, ¿no? Su justificación es gratuita. Así que lo mismo pasó con Abraham. Fue justificado de manera gratuita. Dios lo justificó, ¿no? Porque también Abraham creyó. Entonces vemos ahí una armonía hermosa, cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios planificó la salvación de aquellos que han creído en él, ¿no? Bien, con eso terminamos el ejemplo de Abraham. Pablo habló primeramente de Abraham porque era alguien muy conocido por los judíos, era alguien muy simbólico para los judíos, porque ellos lo llamaban padre, ¿no? Padre Abraham. Bien, ahora vamos a hablar de otra persona importante para los israelitas, quien ha sido su rey, ¿no? Hablamos de el rey David. Vamos a ver el ejemplo de David. Vamos a ver cómo es que David fue justificado ante Dios, ¿no? Versículo 6, Romanos 4:6. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bien, vamos a ver por qué David escribió ese salmo, porque en sí Pablo indica, ¿no? El Salmo 32, versículo 1 en adelante. Vamos a ver por qué David menciona eso, ¿no? De que Dios no inculpa de pecado. Bien, vamos a ver quién era David y qué hizo David, ¿no?
para que él sea justificado, no por obra, sino por la fe. Bien, vamos a irnos a segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11, ¿no? Sabemos que David fue rey de Israel, antes de ser rey era un pastor, pastoreaba ovejas. David era el que mató a Goliat. David era alguien conforme al corazón de Dios. Vamos a ver cuál fue el pecado de David, ¿no? David, vamos a ver su historia, está en 2 capítulo 11, versículo 1 en adelante. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Vemos ahí que David no salió a la guerra, ¿no? Se quedó ese año. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vemos aquí cómo David estaba ya codiciando a Betsabé, ¿no? Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Vemos ahí el primer pecado de David, el cual es el adulterio, ¿no? Porque Betsabé estaba casada con Urías Eteo, ¿no? Un soldado de David. Bien, ahí podemos identificar el primer pecado de David, el adulterio. Vemos la primera infracción de la ley, ¿no? Porque la ley dice: no cometerás adulterio, ¿no? Y no codiciarás la mujer ajena, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el segundo pecado de David. Vamos a irnos al mismo capítulo, pero en el versículo 15. David quería deshacerse de Urías, el esposo de Betsabé, y le dice esto a su siguiente, al jefe de su milicia, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, a lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Vemos cómo David ordena, ¿no?, de que Urías Eteo sea puesto en primera línea, y sabemos que en primera línea en sí son los hombres más valientes, ¿no?, que están dispuestos a morir, y muchos de ellos mueren, ¿no?, porque están en primera línea, porque ellos van a ser el frente de choque con el pueblo enemigo, ¿no?, con el ejército enemigo. Entonces Urías el Eteo, en otras palabras, David estaba firmando su sentencia de muerte de Urías Eteo. Y vemos después que muere Urías Eteo. Vámonos al mismo capítulo, 2 Samuel 11, vámonos al versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vemos ahí el segundo pecado, el cual ha sido el homicidio, ¿no? David planificó la muerte de Urías Eteo para quedarse con su mujer, ¿no?, quien es Betsabé. Y esto no fue agradable ante Dios, ¿no?, porque David había cometido pecado, y vemos también, vamos a ver, que no lo había confesado, no pidió perdón por esto. Bien, entonces vemos que David cometió esos pecados, y vamos a ver ahora cómo es que Dios usa a un profeta para amonestar a David. Usa al profeta Natán. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad,
el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste hizo tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí vemos un ejemplo que Natán, ¿no?, pone. Es como un relato de que habían 2 hombres que tenían, el pobre tenía solamente una oveja y el rico tenía varias ovejas y varias vacas, ¿no? Y vemos que aquí el rico, para poder invitar a un peregrino, mata la ovejita del hombre pobre, ¿no?, que tenía solamente una oveja. Entonces aquí se enciende el furor de David, ¿no? Dice que tal hombre debe morir porque mató la única ovejita de este hombre pobre, ¿no?, pudiendo matar a sus ovejas, ¿no?, porque el hombre rico tenía varias ovejas. Entonces se enciende el furor de David y dice, ¿no?, que es digno de muerte tal persona, ¿no?, y que tiene que pagar, recompensar con 4 tantos. Entonces vamos a ver la respuesta, o sea, cómo Natán utiliza este ejemplo para desnudar el corazón de David, ¿no?, para hacerle ver de que él cometió, para hacerle ver la hipocresía que tenía David, porque él hizo lo mismo con Urías Eteo, porque se quedó con su mujer, ¿no?, Bexabe. Vamos al versículo 7, 2 Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con las mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vemos ahí cómo Natán amonesta a David y le dice que ha cometido pecado y que tenía muchos beneficios David siendo rey, que Dios le dio ese poderío, ese reinado, y David desobedeció. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con David, ¿no? ¿Cuál es la reacción de David? Vámonos al versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. David reconoce su pecado, reconoce que ha pecado, e incluso escribe un salmo tan hermoso, ¿no? Reconoce David que cometió adulterio y homicidio, ¿no? Y vamos a irnos a Salmos capítulo 51. Vamos a ver cómo es que nace este Salmos. De todo este suceso nace este Salmos 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces reconoce David ahí su condición, dice que contra ti Jehová he pecado. Ten misericordia de mí, le dice, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. Porque David aquí confiesa su pecado, reconoce su situación, que ha pecado. Volvámonos a 2 Samuel capítulo 12, vámonos al versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esto es lo más asombroso, amigo, que está escuchando este mensaje, es de que David no murió en ese momento. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte, y para la ley que recibieron los judíos, el adulterio y el homicidio en sí tenían que ser pagados con la muerte. Entonces David no murió porque tranquilamente Dios hubiera dicho, bien, vas a morir de aquí a un tiempo, o iba a morir inmediatamente David, ¿no? Dios lo iba a castigar. Pero ¿qué pasó aquí? Por la confesión que hizo David, reconociendo su pecado cuando dice, he pecado contra Jehová, ¿qué le responde Dios a través de Natán? También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esa remisión se refiere a perdón de pecados que ha enviado Dios. Ese pecado es lo que pasaba con los sacrificios de los animalitos. Cuando alguien pecaba, para que sea cubierto sus pecados, traía un animal en sacrificio, ¿no? Y hacía la remisión de sus pecados. Entonces, esto es asombroso. ¿Por qué? Porque ahora este pecado de David y también nuestros pecados que nosotros cometemos, pero es por esa confesión de pecado, por esa obediencia de creer en la palabra y reconocer primeramente nuestros pecados, son remitidos nuestros pecados, pero al Cordero de Dios. Y también el pecado de David fue también remitido al Cordero de Dios. Todos los pecados que han cometido los hombres del Antiguo Testamento fueron remitidos al Cordero de Dios cuando murió en la cruz. Y también nuestros pecados de nosotros, nuestros pecados que cometemos, igual han sido remitidos al Cordero de Dios. Vamos a ver que esto explica muy bien también el autor de Hebreos. Vamos a irnos al libro de Hebreos. Para poder entender más sobre esto, es necesario irnos a Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué más podemos entender aquí? Podemos irnos también, dice lo siguiente. Vamos a irnos a Hebreos 10, capítulo 17, Hebreos capítulo 10, versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Eso es lo interesante, lo más maravilloso,
es que David fue justificado. ¿Por qué? Porque reconoció su situación, porque creyó en Dios. Primeramente se arrepintió de sus pecados, dice, he pecado contra Jehová. Y dejó todo en manos de Dios. Y Dios vio esa humillación de David, de que reconoció, ¿no?, su humildad. Y eso le fue contado también por justicia a David, ¿no? Y eso vamos a leerlo, vamos a ver qué es lo que escribe después David. Vámonos a Salmos capítulo 32. Vamos a ver cómo es que escribe David lo siguiente, ¿no? A causa de todo eso. Salmos 32. 1. Salmos 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué David está muy gozoso? Porque la palabra bienaventurado significa gozoso, sumamente gozoso. Es una suprema felicidad que puede tener el hombre, ¿no? David se alegra mucho porque sus pecados han sido remitidos y no murió. En sí, no fue castigado ese momento. Entonces, vemos ahí una alegría inmensa que tiene todo aquel hombre que confía en Dios, todo aquel que venga y abrace la cruz de Jesucristo, que crea en el Hijo de Dios, va a sentir esa felicidad tan grande que no se compara ni a un título profesional, ni tener una casa, varios autos, ni tener todo el dinero del mundo. No se compara esa felicidad. ¿Por qué? Porque dice David, ¿no?, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, Dios, en otras palabras, te quiero decir, amigo, de que puso todos los pecados y los cargó sobre Jesús. Y Jesús murió por esos pecados. Y ahora toda la justicia de Jesús, toda su rectitud, su obediencia, su vida santa, es imputada a ti. Viene sobre ti. En otras palabras, toma tu lugar. Teníamos que nosotros morir en la cruz, pero Jesús tomó nuestro lugar y murió en la cruz. La paga del pecado es muerte, pero nosotros no morimos, sino Jesús murió y resucitó al tercer día. Ese es el gran mensaje, no sé si me estás entendiendo, ese es el gran mensaje que hoy se está predicando, el Evangelio, de que Jesús tomó nuestro lugar. ¿Y qué tenemos que hacer para poder tener ese gran beneficio? Es solamente creer y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a poder creer en ti. Quiero buscarte, quiero encontrarte, sé que me estás buscando, estoy aquí. Entonces, ese es el gran evangelio que predicamos, ese es el evangelio de Dios, de que somos alegres, gozosos. ¿Por qué? Porque el Señor no nos inculpa de pecado. Él murió por nuestros pecados de ayer, hoy y de mañana. Pero eso tampoco no indica de que nosotros sigamos pecando deliberadamente, no tener un libertinaje. Porque Pablo mismo lo va desarrollando eso en el capítulo 6, dice, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, no, eso no nos da acceso libre de seguir pecando, sino que nosotros sigue en este cuerpo carnal, sigue, pero nosotros tenemos que siempre reconocer nuestros pecados, confesarlos y pedir perdón a Dios y seguir. Cuando Dios perdona a la mujer adúltera, le dice, vete y no peques más. Entonces, tenemos que seguir conociendo más a Dios, pidiendo que nos cambie. Eso se llama santificación, que seamos santificados en su palabra. Entonces, por eso viene ese gozo grande de David. Es un gozo grande, eso es bienaventuranza, tener una alegría inmensa de que Dios no
no lo ha matado en ese instante, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces lo mismo pasa hoy en día con un cristiano, de que tiene ese gozo alegre, tiene ese gozo, gran gozo de poder ser perdonado por parte de Dios. Ese es el gran evangelio, estimado amigo, la justicia de Dios es ella, por eso Pablo menciona, ¿no? Tanto mencionamos el ejemplo de Abraham y también el ejemplo de David, ¿no? Ahora, después de eso también quiero explicar también de que si bien es cierto que somos justificados, pero ahora los pecados que cometemos hoy en día tienen también consecuencias, entonces por eso también Pablo dice que no tenemos que seguir pecando. ¿Cómo es posible que nosotros ya siendo muertos al pecado, siendo que nacimos de nuevo en Cristo, no podemos nosotros seguir pecando porque también viene esa consecuencia? Porque la consecuencia de el adulterio, el homicidio de David, a consecuencia de eso murió su hijo, ¿no? Que esperaba Betsabé. Entonces va a haber siempre esa consecuencia también, por eso Dios nos dice que obedezcamos su palabra. Bien, vamos a ir terminando ya. Ya tocamos los dos ejemplos, tanto de Abraham y de David, quienes fueron justificados por medio de la fe, por medio de solamente creer, no por obras, sino por solo creer. Y esa fe, también la Biblia dice que es un regalo de Dios. Es de Dios la salvación. Entonces es Dios quien nos ayuda a creer, es Dios quien nos busca y nos llama a nosotros, porque si no hubiera ese llamado, si no hubiera eso, es imposible que busquemos a Dios, porque la Biblia dice igual que no hay ningún justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, dice que todos nos descarriamos, nos desviamos. Entonces, vengamos con un corazón humilde y veámosle al Señor: Señor, queremos conocerte, regálanos eso, lo más hermoso de la fe, regálanos la salvación. Pidámosles eso en oración al Señor. Bien, vamos a continuar, vamos a hablar ahora un poco sobre la circuncisión. Pablo va a tocar ese punto también. Vamos a Romanos 4:9. Una vez que ya vimos el ejemplo de David y vimos cómo él se siente alegre, se siente bienaventurado, porque dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, ¿no? Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Bien, aquí nos detenemos. Pablo menciona esta bienaventuranza que toca David, esta alegría inmensa que él señala, indica, ¿es tanto para los judíos o es también para los gentiles? Porque los judíos son de la circuncisión, ¿no? Mientras que los gentiles son de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿no? Eso lo hemos visto en los primeros versículos que hemos estudiado hoy día. Y se pregunta Pablo, ¿no? Versículo 10, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien. La historia bíblica relata de que de que Abraham creyó y le fue contada por justicia. Eso lo hemos visto en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6. Entonces, Abraham creyó en la promesa de Dios y eso le fue tomado por justicia, ¿no? Fue justificado. Ahora, posterior a eso es la circuncisión, la señal del pacto. Eso está en Génesis 17, 20, donde señala lo siguiente: era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Entonces, Abraham se circuncidó después.
Entonces, quiero que esto entiendan. Su fe le fue tomada por justicia antes de estar circuncidado. Y una vez que fue justificado, recién fue circuncidado. Entonces muchos judíos señalaban, ¿no? O señalan en aquel entonces que la salvación era por la fe, pero también era por la circuncisión, por hacer una obra, por hacer algún rito, ¿no? Entonces, para los judíos era eso un requisito más. Pero Pablo decía que no, de que a Abraham le fue tomada por justicia cuando estaba incircunciso, cuando no fue circuncidado. Entonces, ahí vemos cómo Pablo refuta todos los argumentos de los judíos, ¿no? Porque ellos querían que también los gentiles, una vez que creían en el Evangelio, que sean circuncidados, ¿no? Vamos a irnos a Hechos, capítulo 15. Vamos a ver cómo hay esta problemática, ¿no? Cómo los judíos quieren que se circunciden también los gentiles. Para usted que está escuchando por primera vez este mensaje, circuncisión es cortar, hacer una cirugía en el prepucio del varón, ¿no? En el pene. Entonces ellos cortaban, los judíos practicaban eso, ¿no? Cortar el prepucio, ¿no? Entonces era una señal para marcar, para sellar el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿no? De que iba a hacerle una nación grande, ¿no? Pero era solamente, eso era una señal externa, más que todo Dios quería que ellos se circunciden el corazón, sino que crean y obedezcan sus mandamientos, ¿no? Entonces, los judíos pensaban que con tener esa circuncisión externa hecha por la carne, ya ellos eran pueblo de Dios, y que incluso aquí en Hechos 15, como vamos a ver ahorita, ellos indicaban de que ese era un requisito más para poder ser salvo, ¿no? Hechos 15. Dice lo siguiente, Concilio de Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, los judíos querían que se circunciden igual los gentiles, los griegos, los romanos, ¿no? Pero, como vemos, como hemos estudiado anteriormente, solamente es por la fe la justificación. No es por medio de obras, de algún rito, solamente es por fe. Entonces Pablo y Bernabé discutieron eso con aquellos que decían que se tenían que circuncidar a los gentiles. Entonces hubo una gran división, se puede decir, ¿no? En medio de todos los cristianos en aquel entonces en Jerusalén. Entonces tenía que ser tratado ese asunto por los apóstoles. Y vamos a ver cómo es que Pedro va a indicar lo siguiente, ¿no? Versículo 7, Hechos 15, 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pues aquí Pedro defiende de que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No hay otro requisito más, no hay ninguna obra, ningún mérito más que haga el ser humano, no. Solamente es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, por eso Pablo toca esto en Romanos capítulo 4. Dice de que para derribar todo argumento de los judíos, dice, no, Abraham creyó y fue justificado antes de ser circuncidado. Así que esa señal lo recibió antes, ¿no? Entonces, volvemos a leer Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión, se refiere a Abraham, ¿no? Como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso,
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, los gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces esto es algo muy importante porque de ahí nace, de ahí podemos indicar de que también nosotros que somos incircuncisos, de que no somos judíos, también nosotros, o sea, tenemos por padre a Abraham, ¿no? Quien es el padre de la fe. Entonces, sigamos leyendo. Y, versículo 19, padre de nuestra circuncisión, o sea, también es padre de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Muy importante, ¿no? Padre Abraham es tanto de los gentiles y también de los judíos, ¿no? Como se refiere aquí Pablo, ¿no? Para aquellos también que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, muy bien, así hemos concluido este estudio bíblico. Repetimos nuevamente, Pablo aquí habla de la justificación y pone ejemplos, ¿no? Pone primeramente a Abraham, alguien importante para los judíos, quien creyó y eso lo tuvo, eso fue contado por justicia ante Dios, ¿no? Fue justificado por creer, ¿no? Fue justificado gratuitamente. Y vemos también otro ejemplo de David, quien se arrepintió de sus pecados y eso también le fue contado por justicia. Él creyó y exclamó lo siguiente, ¿no? Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y posteriormente vimos sobre la circuncisión, vemos de que Abraham es padre de aquellos que siguen las pisadas, ¿no? Aquellos que creen en Jesús y que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Así que eso derriba todo argumento de los judíos, ¿no? En aquel entonces y hoy en día igual derriba todo argumento de que algunos quieran añadir la salvación por medio de obras, sino solamente es por medio de la fe. Muy bien, así concluimos este estudio bíblico. Ya posteriormente vamos a ver la promesa realizada mediante la fe y ya vamos a estar terminando el capítulo 4. Bien, vamos a orar por este mensaje, dando gracias al Señor. Padre, te damos las gracias por este mensaje que tú nos das. Gracias, Señor Jesús, por hacernos ver, Señor amado, de una manera más clara con estos ejemplos, Señor. Hemos entendido más sobre la justificación. Damos gracias porque no hay en nosotros méritos, Señor. Todo es por tu poder. La salvación es tuya. Somos justificados gratuitamente, Señor amado. Te damos gracias por eso. Gracias, Señor bendito. Gracias, Señor Jesús, por la obra que hiciste en la cruz. Y hoy podemos ser declarados justos ante ti, Señor. Han sido perdonados nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y ahora, Señor amado, queremos servirte a ti, queremos serte útil, queremos poder corresponder a ese amor grande que tú tienes hacia nosotros, Señor. Gracias te doy por a todo aquel que escuchó este mensaje. Seas tú, Señor amado, el que esté trayendo esa paz, trayendo, Señor amado santo, convicción de pecado y pueda también creer en ti, Señor amado. Gracias, Padre, te damos en esta noche. En el nombre del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Amén.